Bienvenidos a Corrupción a través del tiempo, el podcast donde exploraremos cómo la corrupción ha influido en la historia. Mi nombre es Adriana Echevarría y junto a mi equipo, los padrinos, desentrañaremos escándalos y fraudes que han dejado su marca en diferentes épocas y lugares. En cada episodio conocerán historias sorprendentes de cómo la ambición y la deshonestidad han moldeado nuestro mundo. En el episodio de hoy, intrigas del virreinato, corrupción en la época colonial, viajaremos al periodo colonial para descubrir las prácticas corruptas de esa época, basándonos en el libro Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós. Exploraremos casos emblemáticos de corrupción que marcaron esa era. Junto con mi equipo, Rodrigo Gutiérrez, Ronald Sánchez, Araceli Ruiz, Anthony Tavera y mi persona, Adriana Echevarría, relataremos cada uno de estos casos junto con nuestra opinión. Acompáñenos mientras exploramos estos fascinantes y oscuros aspectos de la historia colonial y descubrimos cómo la corrupción en el virreinato moldeó la América que conocemos hoy en día. En el contexto histórico del Perú, desde tiempos coloniales hasta la puede minar incluso los intentos de desarrollo y estabilidad democrática. Las instituciones encargadas de combatir la corrupción han enfrentado desafíos significativos a lo largo de los años, mostrando vulnerabilidades estructurales. Esto ha perpetuado un ciclo de impunidad, donde los responsables rara vez enfrentan consecuencias legales por sus acciones. La corrupción no solo afecta a la economía y la gobernabilidad, sino que socava la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Esto ha llevado a un aumento en la desafección política y una menor participación cívica, amenazando la estabilidad del país. Para abordar este problema de manera efectiva es necesario fortalecer las instituciones democráticas y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Se necesitan reformas estructurales que garanticen la independencia de los órganos de control y la responsabilidad de los líderes políticos y empresariales. Las raíces de la oposición corrupta a las reformas de Ulloa en Huancavelica se encuentran en las complejas relaciones entre autoridades políticas, los intereses mineros y las prácticas de contrabando que dominaron en el siglo XVIII. Estas prácticas no solo perjudicaron la economía del virreinato, sino que también socavaron los esfuerzos reformistas y la verdadera administración honesta. En este capítulo exploraremos las raíces profundas de la oposición corrupta a los esfuerzos reformistas de Antonio de Ulloa en Huancavelica durante el siglo XVIII. Desentrañaremos las complejas relaciones entre las autoridades políticas, los intereses mineros y las prácticas de contrabando que marcaron esta época crucial en la historia del Imperio Español en América. Para entender las dificultades que enfrentó Ulloa, es necesario explorar el entramado de intereses y corrupción que dominaba la minería de plata y su comercio desde los inicios del siglo XVIII. El financiamiento de la minería, los impuestos reales y el contrabando eran parte integral de este sistema. Las autoridades políticas, en connivencia con los mineros y comerciantes, especularon con el mercurio necesario para la producción de plata. Estos oficiales corruptos imponían condiciones interesadas y recibían plata sin sellar a cambio del mercurio, evitando así los impuestos al erario real y causando pérdidas significativas a la corona. El contrabando era una práctica extendida
que perjudicaba enormemente los ingresos reales. La plata piña, es decir, plata sin sellar, se utilizaba para adquirir artículos de importación ilegal. Comerciantes de Lima eran los principales beneficiarios de estas prácticas, sobornando a oficiales y jueces para facilitar el contrabando o agilizarlo. Este fenómeno no pasó desapercibido en Madrid. Comienzos del siglo XVIII, la corona española implementó medidas para combatir el contrabando, especialmente el proveniente de ingleses y holandeses desde Jamaica y Curazao, y de franceses en Buenos Aires y Perú. Con la llegada de la dinastía Borbón y la Guerra de Sucesión Española, el primer virrey borbónico, Manuel de Oms de Santapau, marqués de Castelldefels, tuvo una participación notable en casos de contrabando francés. Castel dos Ríos, que había perdido sus propiedades en Barcelona, buscó recuperar su fortuna en Perú mediante alianzas con la élite local y el comercio ilícito. Desde su arribo a Lima en 1707, Castelldorcios se esforzó por aumentar su fortuna privada y establecer sociedades con comerciantes peninsulares de alto rango. Estas sociedades estaban involucradas en transacciones de contrabando con capitanes de naves francesas y Castelldorcios obtenía una tajada significativa de esas actividades. El virrey Castelldorcios fue denunciado por el Consejo de Indias por vascos opuestos al contrabando. El fiscal del Consejo calculaba que los franceses habían desviado cerca de 100 millones de pesos en plata a través del comercio ilegal en 10 años. Castelldorcios fue separado de su cargo en 1709 y falleció en la ciudad de Lima en 1710 mientras esperaba los resultados de su apelación. La red de contrabando no desapareció con su muerte. Su sucesor, Diego Ladrón de Guevara, también fue acusado de asistir al contrabando francés a pesar de las quejas y denuncias. Las prácticas corruptas continuaron socavando la economía del virreinato. Las medidas reformistas más significativas llegaron con el virrey José Armendáriz Márquez de Castelfuerte entre 1724 y 1736. Castelfuerte implementó la vigilancia naval, inspecciones y castigos, confiscando artículos de contrabando y recompensando a los denunciantes. Estas medidas lograron frenar temporalmente el contrabando. A pesar de todos los esfuerzos, el comercio ilegal persistió. Debido a la flexibilidad y frecuencia del intercambio comercial permitido por los navíos de permiso y de registro que reemplazaron al viejo sistema de flotas. Entre 1700 y 1750, las excesiones reales y otras medidas flexibilizaron el comercio, pero no impidieron el control. Los comerciantes de Lima se adaptaron al sistema comercial más libre y directo, floreciendo económicamente y aumentando sus operaciones ilícitas. La élite mercantil de Lima se involucró activamente en el contrabando, utilizando el consulado de comercio como fachada para estas actividades, mientras presentaban quejas contra el contrabando. El contrabando contribuyó significativamente a la creación público-privada formada parte integral del organismo económico y político del virreinato peruano. La élite mercantil y burocrática colonial estaba entrelazada con prácticas corruptas y de contrabando, estableciendo redes de patronazgo controladas por autoridades políticas en busca de ganancias privadas a costa del bien público. Circulación de patronazgo virreinal.
El término circulación de patronazgo virreinal se refiere a la red de relaciones y favores que se desarrollaba entre el virrey, los funcionarios coloniales y las élites locales en los territorios del Imperio Español durante la época virreinal. Este sistema de patronazgo era una forma de asegurar lealtades y consolidar el poder mediante el intercambio de favores, nombramientos y privilegios. En el contexto del virreinato, el virrey tenía la autoridad para otorgar cargos administrativos, encomiendas, tierras y otros beneficios a individuos que mostraban su lealtad y apoyo. A cambio, estos individuos brindaban apoyo político, económico, social al rey, contribuyendo a la estabilidad del gobierno colonial. Este sistema no solo ayuda a mantener el control sobre vastos territorios y diversas poblaciones, sino que también facilitaba la integración de las élites locales en la estructura colonial. La circulación del patronazgo también implicaba una dinámica de reciprocidad y obligaciones mutuas. Los funcionarios de los favores del virrey estaban obligados a corresponder con lealtad y servicios, creando una red de dependencia que fortalecía el centro colonial. Sin embargo, esta red de favores y obligaciones también podía generar conflictos y rivalidades, tanto entre las élites locales como entre estas y las autoridades coloniales. En resumen, la circulación de patronazgo virreinal era un mecanismo clave para la administración y el mantenimiento del poder en los territorios coloniales españoles, basada en el intercambio de favores y lealtad entre el virrey y las élites locales. El término circulación de patronazgo virreinal se refiere a la red de relaciones y favores que se desarrollaba entre el virrey, los funcionarios coloniales y las élites locales en los territorios del Imperio Español durante la época virreinal. Este sistema de patronazgo era una forma de asegurar lealtad y consolidar el poder mediante el intercambio de favores, nombramientos y privilegios. En el contexto del virreinato, el virrey tenía la autoridad para otorgar cargos administrativos, encomiendas, tierras y otros beneficios a individuos que demostraban su lealtad y apoyo. A cambio, estos individuos brindaban apoyo político, económico y social al virrey, contribuyendo a la estabilidad del gobierno colonial. Este sistema no solo ayudaba a mantener el control sobre vastos territorios y diversas poblaciones, sino que también facilitaba la integración de las élites locales en la estructura colonial. La circulación de patronazgo también implicaba una dinámica de reciprocidad y obligaciones mutuas. Los beneficiarios de los favores del virrey estaban obligados a corresponder con lealtad y servicios, creando una red de dependencia que fortalecía el control colonial. Sin embargo, esta red de favores y obligaciones también podía generar conflictos y rivalidades entre las élites locales y también entre las autoridades. En resumen, la circulación de patronazgo virreinal era un mecanismo clave para la administración y mantenimiento del poder en los territorios coloniales españoles, basados en el intercambio de favores y lealtades entre el virrey y las élites